Entonces, les daban un costo marginal. Ese costo marginal era igual a ese valor y les decían, donde Q es el número de unidades producidas. Si el costo marginal es de 20.50, cuando Q es igual a 50, eso no sirve para nada. Es información adicional que no utilizo. ¿Por qué? Me está diciendo costo marginal. Cuando la producción es 50, es igual a 27.50. Primero, eso no me están diciendo que son condiciones iniciales que yo vaya a utilizar, me está dando que es información del costo marginal. Entonces, que si usted quiere comprobar en esa ecuación que tenemos allí, reemplace cuando Q vale 50, eso le tiene que dar 27.50. Entonces, esto es información adicional. ¿Sí? Porque nosotros nada hacemos con el costo marginal. Ahora, y los costos fijos son iguales a 5.000. Ya sabemos que eso sí es una condición inicial. Entonces me está diciendo que si los costos fijos, cuando la producción sea 0, eso es igual a 5.000. Entonces, esta es mi condición inicial. ¿Listo? Y ahora me dice, ¿cuál es el costo promedio de producir 200 unidades? Entonces me está pidiendo costo promedio de producir 200 unidades, ¿cuánto es? Listo. Entonces, empezamos. Necesito, ¿qué es un costo promedio? Recuerden que lo vimos. El costo promedio es el costo total divididas las cantidades. Un promedio común y corriente. Sume el total de los datos y divida entre la cantidad, ¿verdad? Entonces empezamos. Nuestra derivada, nuestra función de costo, cuando integramos, les quedaría 0.003 Q al cubo tercios menos 0.4 Q al cuadrado medios más 40Q más la constante. ¿Listo? Esa es la función de costo total. Ahora, me dieron condiciones iniciales. Me dicen, los costos fijos son iguales a 5.000. Pues cuando yo reemplace 0, entonces ya sabemos que serían los 5.000, y todo con respecto a 0. Eso lo que nos quedaría en ese orden de ideas es que la constante es 5.000. ¿Listo? Entonces ya tiene el costo total. Costo total es su 0.003 Q al cubo tercios menos 0.4 Q al cuadrado medios más 40Q más 5.000. ¿Listo? Entonces, a unos la pregunta era, ¿cuánto es el costo total de producir 200 unidades? Pues si le pedían el costo total ya lo tienen. Solo es reemplazar la producción en 200 unidades. ¿Sí? Entonces, si en mi costo total voy a producir 200 unidades, eso les daba 13.000. Reemplazando en la función de costo total. ¿Listo? Pero a su compañero le estaban preguntando el costo promedio. Entonces, si yo ya tengo el costo total, lo puedo hacer sencillo porque el costo total dividido las cantidades es el costo promedio, ¿verdad? Es decir, coger los 13.000 y dividirlo en 200. Y eso les da 65. Pero si, por ejemplo, él no cayó en cuenta que es reemplazar el costo total, porque la pregunta no le pedía el costo total, pues es tomar la función y dividir entre las cantidades. Me explico. Tome su función de costo total y divida entre cantidades. Es decir, que nos quedaría 0.003 Q al cuadrado sobre 3 menos 0.4 Q sobre 2 más 40 más 5.000 dividido Q. ¿Qué hicimos? Pues dividir cada término entre las cantidades, sacar el promedio. Ese es mi costo promedio. Y cuando sean 200, pues reemplazamos Q cuando sea 200. Entonces, nuestro costo promedio de 200 es reemplazar en nuestra ecuación cuando equivale a 200 y ahí nos da el mismo 65.
profe, y digamos ahí al dividir por Q, no quedó en la función del costo promedio, no faltó la Q en el denominador, y ahí sí simplificar. ¿Cómo? ¿En dónde? Cuando tú dices acá costo total sobre Q y comienzas a la que está, que dice costo promedio, ¿sí? Entonces Ujú. dices 0,003 Q, que es la... Ah, ya vi. Ya, usted Bien, ya ya, perdón, lo simplifiqué de una vez, sí, es correcto. Te quedaría el simplificaste. Q a la 3 sobre Q, simplificas, te quedaría Q al cuadrado. En la Sí, siguiente, solo Q. En la siguiente, no hay Q. Y en la siguiente, toca dejarlo dividido entre Q. eso, porque no había visto que lo había simplificado. Gracias. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces, nuestro costo promedio sería 65. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando los términos, cuando hay información que no es relevante para el ejercicio. Entonces, que me den el costo marginal, no, pues sí, chévere, pero eso no es una condición inicial porque yo lo que voy a calcular es el costo total, no el costo marginal. Sí, profe, gracias. O el costo promedio. Listo, perfecto. Entonces, espero te haya quedado ahí resuelta la inquietud. Voy acá a devolverme el chat, a ver si alguien más nos ha preguntado algo. Elizabeth, claro, ese del costo marginal con respecto al costo promedio está en el taller, igualito, solo que yo les cambié algunos valores. Y es más, en el taller está con 100, producción de 100 unidades. Yo lo único que hice fue colocarse los 200 unidades. Está igualito en el taller, no me acuerdo desde cuál, creo que es de Hausler. Pues ahí dentro de los talleres, recuerden que los quizzes salen de los talleres. No les voy a preguntar nada que no esté allí. ¿Qué cambia por mucho? Pues uno que otro valor, pero pues ya ustedes los han desarrollado. Ya lo miramos, Garzón, Garzón, a ver qué pasó. En lo que me preguntas ahí en tu chat. A ver. No me aparece tu quiz. Espérate un segundito, miramos. No me aparece. Es como si no lo hubieses efectuado. Ya lo encontré. No, no la respondiste. No te guardo la respuesta. Dice que la desarrollaste a las. Acá aparece la hora. No va a coincidir los horarios porque mira, tu primera pregunta la guardaste a las 19:16 y el intento, digamos, del tiempo te daba hasta las 19:23. Cuando ya estabas respondiendo la pregunta número 2, se cerró el tiempo, lo que hace que lo que hayas colocado, o sea, puede que te deje el cuestionario abierto, pero el tiempo ya había finalizado. Entonces, lo que hayas colocado ahí en esa respuesta no te la va a cuantificar, porque apenas acaba el tiempo, el cuestionario se cierra automáticamente, por más de que lo tengas habilitado. Pero por más de que yo haya puesto la respuesta, profe, ¿no la guarda? No, porque si el tiempo ya finalizó, no te la guarda. Por eso ahí dice en las instrucciones, te estén pendientes del tiempo. El tiempo es cerrado. ¿Qué es cerrado? Hagan de cuenta que están trabajando intervalos. Apenas se cierra el tiempo, lo que tú coloques por fuera de ese tiempo, por más de que tengas habilitado la pregunta, no te lo va a tener en cuenta. Porque Sí, después del tiempo, el escenario va a ser cero. porque Eso fue me lo que te pasó ahí. poquitos segundos para que se cerrara, entonces yo
dije alcanzo a poner la respuesta y que se mande, pero pues no se registró. Es por eso. Entonces, para que lo tengas en cuenta para los siguientes. O sea, el tiempo es fundamental cuando ustedes lo están llevando a cabo, ¿sí? ¿Cuál es la idea de que ustedes practiquen los quizzes con tiempo? Pues porque en el parcial por pregunta tienen 3 minutos, no tienen más. Y si no, no alcanzan a completarlo todo. Entonces, la idea precisamente es que se vayan acostumbrando a manejar el tema de los tiempos. Pero ahí lo que pasó fue eso. Digamos que ahí me deja ver en todos los momentos en el tiempo en los que trabajaste el quiz y fue eso. Sí, es Sí, que la pues, primera sí quedó mal, pero la segunda sí la hice, pero no le registró la respuesta. Bueno, entonces digamos que te podría yo decir que estés muy, muy pendiente de tus tiempos para que eso no te vaya a generar ahí el inconveniente. Que si por lo pronto te quedó bien, pues ten la plena seguridad que de aquí en adelante te van a ir quedando bien los ejercicios. Digamos que más que el tema es para que lo practiquen también. Vale, profe, listo. Listo, no a ti. Profe, tengo una Revisemos. duda. Dime. Con respecto al parcial, ¿está la posibilidad de poder responder una pregunta? Bueno, de no responder una pregunta y después devolverse para responderla No. o... Ah, ok. Pregunta que sale, recuerden que pregunta que se va generando, pregunta que se debe ir respondiendo. Sí, señor. Vale, gracias. Bien. Por acá a ver si nos habían colocado algo más. Creo que no. No sé si tengan duda en algún otro punto del quiz de ayer. Claro, el parcial también tiene límite de tiempo. El parcial es de 2 horas. Pues, tengo una pregunta. Es en cuanto a un ejercicio del quiz. Sí, del de ayer. Sí, sí, señora, pero yo hice fue el de valor inicial. Entonces, Sí, estamos mirando los de valor inicial. Entonces, ven, miramos, leemos. A ver, revisamos cuáles serían los puntos que te generaron. Permíteme. lo que pasa es que, pues, o sea, no sé por qué me quedó mal, pero quisiera, o sea, por el por qué. Me explico. Yo Colocaste menos 1.09. No, es 119. Entonces, ven, miramos. sí, lo que pasa, A ver. bueno, Miramos cuál fue, a ver si resolvemos tu inquietud. Tenías un valor inicial, te estaban dando derivada. Y te daban 4 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y tu condición inicial es 1/2 cuando la función es igual a 1. Entonces, empezamos. Derivada de la función, o y, como lo vayan a colocar, con respecto a 4 de la raíz de 1 menos x al cuadrado por dx. Entonces, empezamos. Y sería igual, lo máximo que podemos sacar es el 4 de la integral. Y nos quedaría 1 menos x al cuadrado por dx. Integral que ya conocemos, sabemos que es la inversa, ¿no? Y nuestra inversa de seno a la menos 1. Es de tal manera que nuestra función sería igual a 4 seno a la menos 1 de x más nuestra constante de integración. Reemplazamos nuestros valores, entonces nos quedaría que y es igual a 4 de seno a la menos 1 de 0.5. Pero y no sino 1. Una vez reemplazamos el valor de 1 más nuestra constante de integración. Entonces lo que tomamos, ya sabemos que seno a la menos 1 de 0.5 es 30, entonces nos daría 1 igual a 4 por 30 más la constante. De tal forma que nos quedaría 1 menos 120 igual a la constante. Es decir, que eso nos quedaría menos 119 igual a la constante.
ese es nuestro valor. Sí, señora. Lo que pasa es que, pues ahorita mirando y haciendo el ejercicio, pues daba eso. Pero lo que pasa es que como yo no tenía calculadora, pues yo hice por la aplicación que tengo, a ver si me despejaba y pues para poder, como no tenía calculadora, pues me tocó así. Pero no Sí, sé si tiene que ver que a veces toma, por ejemplo, el seno -1, a mí me lo pasó a radianes y solamente quedó en pi sextos. correcto, no se puede. Digamos que lo que debes tener en cuenta es cuando ustedes utilizan, digamos, la calculadora general, ¿sí? La función te está diciendo es un medio, no te lo está trabajando en 0.5, no te lo está trabajando en radianes, ¿sí? Entonces lo que estás calculando es primero pasar el 0.5 a radian y eso no es lo que nosotros tenemos en nuestro ejercicio. Si en tu integral lo que hubieses tenido es de 0 a con respecto, por ejemplo, pi medios, sí te están dando el límite en radianes, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos es un límite de un medio, el un medio no lo tenemos en radian, pues lo que debes tener en cuenta es eso. Las funciones trigonométricas, si lo estás trabajando a través de, o sea, es decir, cuando lo estás trabajando en aplicaciones, su programación va en radian, queda solo en radianes. Y debes tener en cuenta que nosotros en radianes no utilizamos porque las aplicaciones de radianes serían solo para sólidos, para diagramas. Y nosotros no estamos trabajando en este momento sólidos de diagramas. Entonces, por lo general, si hubieses trabajado el ángulo en radianes, pues no te va a dar el mismo valor de que si lo trabajamos en grados. Eso es lo que te está generando la conversión que creo que te quedó en decimal. Sí, por eso. Uh-huh. Entonces debes tener en cuenta, tú puedes descargar cálculo de funciones trigonométricas para grados, para que puedas, o sea, si tienes tu calculadora, puedes trabajarla inclusive en el celular con grados. Los celulares, si tienes celular, puedes descargar tu calculadora científica ahí en el celular y te lo va a trabajar como grados. Si lo estás trabajando en aplicación, cerciórate que trabajes la aplicación en grados. Listo. ¿Listo? O en ese orden, también digamos otra opción que pueden trabajar, espérate, te digo cómo la puedes cambiar cuando te das solo radian, espérate, la cambias radianes acá y te digo cómo la puedes utilizar. Es decir, que cuando te lo transforma en bisextos, que es cuando te lo trabaja en radianes, ahí puedes de pronto primero mirar cuánto vale a radian y ahí sí lo reemplazas en grados. Esa también podría ser otra opción ¿Cuánto me da? para que te dé el término que estás generando. ¿Cuánto me Pero da? debes tener en cuenta que te va a cambiar un poquito los decimales, porque si trabajas pi sextos, no te daría 30 cerrado, sino te daría decimal, por ahí un 31, algo. Y es ahí donde te va a dar las comas. Entonces, para que lo tengas ahí en cuenta. De resto, no. De resto significa que llegaste bien al procedimiento, pero el tema fue al momento de reemplazar. Sí te recomiendo que verifiques bien cuál es la aplicación que vas a empezar a trabajar o la calculadora en app, porque ahorita cuando empecemos a áreas entre curvas, todos son valores, nada es indicado. Entonces, para que estemos seguros de la que estés utilizando, la vayas a dejar en el formato correcto y no te vaya a generar inconvenientes a lo largo de los ejercicios que veamos. Vale. Listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces. Sí, Claudia, el parcial es igual, por la misma plataforma. No, Daniela, para eso están los quizzes y para eso están los talleres. Ahí están. De la misma manera. Así como ustedes están desarrollando sus quizzes, así es el parcial. La diferencia es que incluimos todos los temas. O sea, la diferencia es que así de los mismos que hemos aplicado ahorita, aplicaciones, sustitución, antiderivadas, la diferencia es que le incluimos curvas, áreas entre curvas. Y para eso, cuando empecemos a ver áreas entre curvas, pues están los quizzes de áreas entre curvas para que ustedes practiquen.
Bueno, no sé si hay más dudas del Profe, yo tengo quiz una del duda, o pero del ejercicio. Dime. del quiz de sustitución de ayer. Solo la primera Ok. parte del primer punto. ¿Cómo es tu No lo apellido? entendí. ¿Lo buscamos? Dime. ¿Cómo es tu apellido? Es que estoy en la Prada. página. Listo. Espérame un segundito. No, pero de sustitución me dices. Sí, la primera parte del primer punto. Ok. Vamos a ver. Sin embargo, revisen si tienen dudas en algún otro ejercicio ahorita antes de que hagan su quiz. Ok. Entonces, lo que el compañero nos está preguntando era que tenían que seleccionar cuál era la derivada correcta. Entonces tenían la integral de 1 entre t al cuadrado por seno de 1 sobre t por coseno de 1 sobre t por dt. Entonces, ¿qué tenemos en esta integral? Pues que hay que sustituir. ¿Qué sustituimos? Pues los ángulos de las funciones trigonométricas. Si yo tengo función trigonométrica, recuerden que me concentro primero en el ángulo, ¿no? Entonces, el u que nosotros tendríamos que determinar sería 1 sobre t, es decir, t a la menos 1, es decir, que al momento de derivar, pues nos quedaría menos t a la menos 2 por dt, y que si no dejamos exponentes negativos, pues nos quedaría du menos 1 sobre t al cuadrado por dt. Recuerden que lo que nosotros derivemos tiene que estar dentro de la integral. Y por lo tanto, ahí usted corrobora que su derivada sea correcta. Dentro de su integral tiene 1 sobre t al cuadrado, es decir, que en efecto su derivada es correcta, lo único que sería es que ese signo tiene que salir de la integral. Entonces te estaba preguntando por el du, creo que tú colocaste fue menos 2 a la, o sea, es decir, es como si tuviera sustituido el t a la 2, el 1 sobre t a la 2. Y recuerda que no, porque si sustituyes eso, ¿de dónde sacas los ángulos? ¿Sí te queda claro ahí de pronto el pequeñito error que tuviste, Brian? Sí, profe, ya, gracias. Listo, perfecto, muy bien. Una pregunta. Dime. En cuanto, digamos, hemos visto varios ejercicios así con la trigonométrica que tienen el mismo ángulo. En este caso no tomamos, pues normalmente tú hacías de que el ángulo de una vez lo reemplazabas por u. En este caso no se hizo por lo que teníamos otro término, por decirlo así. Sí, digamos que acá, bueno, en el quiz se les está preguntando solo el de u. Pero para resolver la integral, entonces, en efecto, lo primero que hacen es sustituir el ángulo, pero ahí todavía no acabaría la integral. ¿Por qué no? Porque cuando haces la sustitución, ¿sí? Es decir, de que tienes 1 sobre t al cuadrado por seno de u, lo único que cambiamos fue el u, no hemos cambiado nada más, trigonométrica coseno de u, y tu dt, que sería du sobre menos t al cuadrado. Entonces, bueno, si la pregunta hubiese sido, resuelva la integral, sustituimos los ángulos, pero hasta el momento no hemos acabado. Es decir, que nos quedaría menos la integral de seno de u por coseno de u. Como se están multiplicando, pues no las podemos separar. Significa que hay que hacer una nueva sustitución. Aquí cualquiera de las dos sustituciones es válida. Me explico. Si yo derivo seno, tengo menos coseno, tengo coseno positivo. Si derivo coseno, tengo menos seno, ¿sí? Significa que tú puedes encontrar dos u's para resolver esta integral. Ya como la integral está en términos de u, cambio la variable, la puedo llamar n, ¿sí? Entonces tu m puede ser seno, ejemplo, o tu m puede ser coseno. ¿Por qué? Al momento en el que derives, la derivada de seno te daría coseno de u por du, información que está dentro de tu integral. O si tú derivas coseno,
te quedaría menos seno de u por du. Información que también está dentro de tu integral y que lo que puedes hacer es despejar el signo negativo. Entonces, en ese orden de ideas, si lo haces por el camino de seno, te quedaría menos la integral de m por dm. Y si lo haces por la opción de coseno, igual, te quedaría menos por menos más, porque sacarías, digamos, acá yo ya lo estoy haciendo directo, pero si lo haces paso a paso, es como si tuvieras un seno de u por m por dm sobre menos n. Entonces, fíjate, acá arribita lo voy a hacer también el paso a paso por si alguien tiene inquietud. Entonces, ¿qué teníamos acá? Que seno era m, coseno tocaba dejarlo quietico, y el de m es sobre coseno. ¿Sí? Entonces, depende de cuál de las dos, ahí hay dos opciones. Entonces, puedes cancelar en este caso los cosenos, o puedes cancelar en este caso los senos. ¿En qué cambia nuestra respuesta? En el signo y en la función trigonométrica. ¿Por qué? Pues acá quedaría menos la integral de m por dm, y acá quedaría la integral positiva de m por dm. ¿Sí? Entonces, esta respuesta nos quedaría menos m al cuadrado sobre 2 más c, y esta respuesta nos quedaría m al cuadrado sobre 2 más c. En donde la primera, m sería seno, o en donde la segunda, m sería coseno. Entonces me quedaría menos, en este orden de ideas, seno, pero u a qué equivale desde el principio. Entonces recuerden que desde el principio u era 1 sobre t. Todo al cuadrado sobre 2 más c. Entonces fíjense que de lo que hablábamos ahorita hace un momento, por lo general seno siempre va con su escenario negativo, porque es una función impar. Por lo general, no quiere decir que siempre, ¿no? Pero para que ustedes más o menos se den cuenta en que cambian las dos respuestas. Y si lo haces con la otra, pues lo que te quedaría es coseno al cuadrado de 1 sobre t sobre 2. Y las dos respuestas son totalmente válidas porque se puede sustituir o seno o se puede sustituir coseno. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Era lo que más o menos preguntaba. Cuando hay varias funciones trigonométricas y todas tienen el mismo ángulo, para que sea mucho más sencilla su resolución, pues primero sustituimos el ángulo y fíjense que con eso de una vez quitamos el inconveniente del término que teníamos de 1 sobre t al cuadrado. ¿Sí? Y por eso lo único que quedó fue una función trigonométrica de seno por coseno. Como no se ha terminado, recuerden que la sustitución me ayuda a resolver integrales que tengan multiplicación. Y eso no está lejano, pues, a las funciones trigonométricas. Entonces, para la compañera que nos había preguntado, no sé si es clara la respuesta a tu pregunta. Sí, señora, muchas gracias. ¿Sí? Ah, listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Para todos es claro las dos posibilidades. Bueno, si el ejercicio fuese resolver la integral, ¿no? Entonces tendría dos posibles respuestas, o en términos de seno o en términos de coseno. Revísenlo cada uno si es claro o si hay alguna parte en la que necesiten que revisemos nuevamente. Si es claro, muchachos, para todos, Sí, profe. o alguien para revisar. ¿Alguien más tiene algo en lo que necesitan que le colabore? Bueno, entonces voy a proceder a habilitar el quiz.
Listo, Elizabeth, ya lo miramos. Permíteme un segundito, organizo acá antes de, entonces, de activarlo. Entonces, Stewart nos está preguntando el 65. Ejercicio 65. Listo. Entonces, es una integral definida. De 0 hasta a de x al cuadrado más a al cuadrado y nos están dando una indicación y es que a tiene que ser mayor que 0. Bueno, entonces, el ejercicio que está preguntando su compañera aquí. Vuelvo a lo mismo, chicos. Tienen que verificar quién es la variable y qué se convierte en una constante. Entonces, la derivada, volvemos al mismo escenario. La derivada es el que usted siempre le va a indicar quién es la variable. ¿Sí? O sea, el ejercicio puede tener raíces, células, lo que sea, y cualquier término. Usted primero lo que va a revisar es quién es la variable. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, X es la variable. Por lo tanto, ¿a qué equivale el valor de A? A una constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué me están diciendo que a qué equivale A? Eso es un número. Lo que pasa es que no sabemos cuál es ese número. ¿Sí? Entonces, de 0 a A, pues me está diciendo que tengo que evaluar el límite de 0 a un número llamado A, indicado, ¿sí? Lo estamos dejando indicado. ¿Qué significa la inecuación? Entonces recuerden que ya lo habíamos mencionado. Esto no significa nada para reemplazar, ¿no? Lo que me está diciendo es una, o sea, digamos, una condición para revisar que la integral tenga solución. ¿Sí? Entonces, para revisar que la integral tenga solución. ¿Listo? Entonces, siempre acostúmbrense a, sea el ejercicio que sea, pues revisen qué es lo que les están generando. Por lo tanto, pues la integral no tiene inconveniente, ¿sí? Es el mismo desarrollo, solo que A va a ser un número que lo dejamos indicado desde el principio. Entonces, por lo tanto, cuando empecemos a hacer la sustitución, pues ya sabemos que tiene que ser la base de la raíz sin temor a equivocarnos, que tendríamos x al cuadrado más a al cuadrado. Derivada. Pues decimos, derivada de x al cuadrado, 2x. Si estamos diciendo que a es un número elevado al cuadrado, pues va a seguir siendo otro número, ¿no es cierto? ¿Cuál es la derivada de un número? 0. Entonces, la derivada de a al cuadrado, 0. Todo por dx. Y verifica, tiene la x dentro de su integral. Entonces, significa que podemos despejar y sustituir sin ningún inconveniente. ¿Listo? Hacen la sustitución común y corriente, entonces queda de 0 a a de la raíz de u por du. Y sacamos el 1 medio. ¿Para todos es claro hasta ahí o lo hago paso a paso? Sí, profe. Listo, perfecto.
Entonces, integramos, me quedaría 1 medio de u a la 3 medios por 2 tercios, evaluado de 0 a a. ¿Qué puedo hacer? Simplificar el 2 del numerador con el 2 del denominador y nos quedaría 1 tercio de u. ¿Quién es u? X al cuadrado más a al cuadrado, todo a la 3 medios. Y evaluado de 0 a a. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago ahora? Pues reemplazo los límites común y corriente. ¿Sí? Entonces, al reemplazar, pues nos quedaría 1 tercio. ¿Quién es x? ¿A quién reemplazo? Pues a a, ¿no? Entonces me quedaría a al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios. Menos, ahora reemplazo lo mismo, pero cuando x sea 0. Entonces nos queda 1 tercio de 0 al cuadrado. Entonces me pongo este a bien acá, no sé que después van a pensar que es diferente. A. ¿No? Con respecto a 0 más a al cuadrado, todo a la 3 medios. ¿Sí? Lo mismo, reemplacé límite superior, límite inferior. Y operamos, entonces, ¿cuánto me da? A al cuadrado más a al cuadrado. Pues me quedaría 1 tercio de 2a al cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Y menos 1 tercio, 0 más a al cuadrado, pues me queda a al cuadrado a la 3 medios. Y listo. Y la respuesta la dejo indicada porque no sé cuánto vale a. ¿Sí o no? ¿Qué puedo hacer? Pues pueden dejar raíces, si quieren dejar, pueden sacar factor común, si así lo desean. ¿Sí o no? Eso pueden hacer allí. Como factor común, entonces miren, si esto se está multiplicando, el 2 se está multiplicando a la a al cuadrado, yo puedo separar los términos. Es decir, puedo decir 1 tercio de 2 a la 3 medios, de a al cuadrado a la 3 medios, separé, menos 1 tercio de a al cuadrado a la 3 medios. ¿Sí o no? Profe, ¿los puedo restar? Pues no son exactamente iguales, pero sí los puedo operar. ¿Sí? O puedo sacar factor común si deseo. Entonces, ¿cómo me queda ese factor común? Pues fíjense que 1 tercio de a al cuadrado de 3 medios, factor. ¿Qué le hace falta al primer término para ser igual? Pues le hace falta solo el 2 a la 3 medios. Y al segundo, ¿qué le hace falta? Nada, menos 1. Y usted eso lo puede operar sin ningún inconveniente. Si usted tiene su 2 y lo eleva como tal a la 3 medios, ¿cuánto nos da? Estoy segura. 2.82. Menos 1 daría 1.82. Entonces lo puedo dejar indicado. Acá unidades cuadradas, ¿no? Esto sería la respuesta indicada. O lo puedo resolver. Entonces, ¿cómo sería resolviéndolo? Pues que quedaría 1.80, miren lo que voy a mostrarles, 1.828. Ejemplo para quizzes. Tomé 3 decimales. No es la respuesta que voy a colocar, dejo la respuesta solo con 2 decimales. ¿Qué significa? Que el 8 aproxima, ¿verdad? Entonces significa que lo que yo voy a tomar es 1.83. Entonces, ¿cómo queda mi ejercicio? 1.83 dividido entre 3 de a al cuadrado a la 3 medios de unidades al cuadrado. Que alguien diga, profe, ¿puedo ese 1.83 dividirlo entre 3? Sí, también. Si lo quiere dividir, no hay problema. Entonces, el hecho de ver el término de a no cambia nada. Si ustedes se fijan, desde que usted tenga claro el concepto de que a es un número, usted no tendría por qué complicarse y reemplaza común y corriente.
¿En qué parte aproxima 30? Recuerda que es que tú no aproximas las cifras enteras, tú aproximas decimal por decimal. Me explico. Si tú tienes 1.828, ¿sí? Acá hay más decimales, tú no aproximas sobre el entero, ¿sí? Tú no aproximas sobre el 28, tú aproximas el decimal, ¿ves? Entonces, es decir, que si tú tienes 8, el 8 aproxima al 2, ¿a qué? A 3, ¿sí? Entonces te quedaría 1.83. Ejemplo, el 3 aproxima al 8, no lo aproxima, tocaría dejarlo igual, entonces me daría 1.8. Siguiente, el 8 aproxima al 1, sí, en ese caso lo aproximaría a 2. ¿Sí? Entonces cuando tú haces aproximación de decimal, recuerda que tú lo haces cifra por cifra. ¿Sí? Por eso, ejemplo, cuando uno coloca, voy a poner un ejemplo para que esté totalmente claro. Sacaron 2 en la nota y yo llevo sus notas en Excel, ¿sí? Entonces yo digo, yo no confío en Excel. Entonces yo lo que hago es incluirle 2 decimales. Entonces no es 2, sino 1.8. Si yo digo, les voy a colocar 3 decimales, no es 1.8, sino es 1.83. Entonces por eso cuando ustedes miran, profe, pero en el corte me quedó, voy a ponerles otro ejemplo. 2.9, que es lo que hace Cóndor. Profe, yo no, pues esperen, miramos otra cifra. Entonces yo regreso y si me doy cuenta que es 2, 9, 1, ¿cómo le ayudo? No se aproxima, el 1 no aproxima al 9. ¿Sí? Y eso es lo que hace su cóndor. En algunos casos, algunos tienen 2, 9, 8 y por eso cóndor se los deja como 3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta cuando estén revisando decimales. ¿Listo? Entonces, por eso un estudiante que tenga 2.91 y un estudiante que tenga 2.98 es totalmente diferente. Listo, perfecto. Elizabeth, ¿queda claro tu ejercicio? Bueno, creo que alguien me había hecho otra pregunta antes de que hagamos quiz. Susana, me está diciendo que si miramos el 55 de Thomas. Entonces miramos Thomas. Era Stewart. Thomas el 55. Bueno, pues digamos que de este ya hemos solucionado, digamos ahí qué es lo que debes tener en cuenta, Susana, para el ejercicio. Sustituir el ángulo, ¿sí? Pero sustituir el ángulo no te resuelve la integral. Por lo tanto, la integral que debes resolver es la de seno al cuadrado. Y nosotros explicamos en clase qué pasaba con esa trigonométrica de seno al cuadrado. Sin embargo, espera, yo reviso que no me haya soñado, que eso ya lo hemos mirado. De cuando trabajamos. Sí, míralo, lo explicamos acá en un ejercicio de Thomas. En el ejercicio 9 de Thomas explicamos cómo se resuelve la integral de seno al cuadrado. Entonces, mira, ahí te lo estoy proyectando, ¿sí? En donde explicábamos, una compañera de ustedes nos había preguntado el 9, donde explicábamos que cuando trabajo seno al cuadrado, la única forma es resolviéndolo con la identidad de ángulo doble, ¿sí? Y explicábamos dos características, que las pitagóricas es para cuando trabajamos potencias impares, y las de ángulo doble es cuando trabajamos potencias pares. Entonces, digamos que ahí ya vas a poder revisar tu ejercicio. No sé si la pregunta era referente al seno al cuadrado. Creo que sí. Creo que la duda debe ser es cómo resolvías la integral de seno al cuadrado. Entonces, desarrollala, revísala y cualquier cosa pues me la envías por interno a WhatsApp y yo te ayudo a mirar si te quedó bien. Bueno, entonces voy a habilitarles el quiz.
Listo, chicos. Entonces, disponible quiz. Aparece como quiz número 3. Sustitución en clase. Cuentan con 18 minutos. Deben abrir el quiz de una vez, cosa que les empiece a trabajar todos los mismos 18 minutos. Y se cierra, está habilitado para que tengan en cuenta, ¿sí? A esos 18. Entonces, si usted ve en su reloj que ya van a marcar las 17, ahí ya coloque las respuestas que colocó, si no lo que coloquen adelante no se lo va a contabilizar. Muchos éxitos. A las y 50 tenemos 10 minutos para resolver las dudas del quiz, de cómo les haya ido. ¿Listo? Entonces, muchos éxitos e inician, chicos. Profe, tengo una duda. Es que en el mío sale Euler a la X, pero no se distingue si el más 3 está en el exponente del Euler o si es que suma al Euler a la X. Envíame una foto de cómo te está apareciendo. Dios mío, y es que me demoro, profe. Ay, Dios. ¿Es el Euler cómo te está generando? Dice Euler, raíz X, raíz cuadrada de Euler a la X, pero el más 3 no sé si está sumando al En el exponente. exponente, el 3 está tomando el x al cuadrado. Ah, listo, gracias. Me va a ir mal, listo. Ah, es que esto es... Perdón, profe, dijiste que estaba sumando el exponente. Señora. Dijiste
dijiste que estaba sumando el exponente, ¿sí? Sí, el x al cuadrado está sumando el 3.
Bueno, muy bien. ¿Cómo les fue? Veo que todavía falta una de sus compañeras por entregar. Falta Claudia Valentina Rodríguez por entregar. Profe, pero yo ya entregué el quiz, ¿no? Sí, yo ya lo hice hace rato. No me aparece. Voy a Todavía revisar otra vez porque yo ya lo entregué hace rato. porque te parece que está en curso, como si no lo hubieses enviado, como si no lo hubieses cerrado todavía. Ya otra vez volví y actualicé. Sí, no. No lo enviaste, revisa bien si lo enviaste. De resto, ya estamos todos. Bueno. Entonces, ¿alguien que desee que revisemos algún punto? ¿Cómo les fue? Yo, profe. ¿Quién es yo? Dame tu apellido. Como estoy en Famarena, no estoy viendo el chat todavía. ¿Cómo es tu Santiago apellido? Silva. Santiago Silva, profe. Bueno, Santiago, entonces revisamos cuáles salieron a ti. Pero no, me parecen que las dos están correctas. Profe, es que tengo una duda. Pues yo marqué esas, pero pues no sé por qué es que a mí me daba, en la del logaritmo natural, me daba 3 medios. De No, cualquier van a forma. revisar. Entonces, pues ahí está correcto. Digamos que ya ahorita que cierre todo, les aparecen las notas. Tuviste los dos bien, pero miremos lo que estás preguntando para que salgas de la inquietud. Entonces, te salió el O sea, es que ejercicio integral de 6x de la raíz de logaritmo natural. ¿Me activo el micrófono o soy yo? De logaritmo natural de x al cuadrado más 1, todo al cuadrado. Y esto entre x al cuadrado más 1 por dx. Entonces, importantísimo, ¿sí? Acá lo que ustedes deben tener en cuenta es, el logaritmo no está al cuadrado, lo que está al cuadrado es la base, el x al cuadrado más 1 es lo que está elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces debemos tener en cuenta que cuando yo tengo un logaritmo, mirar si el exponente es del logaritmo o es de la base, ¿sí? Entonces, por lo tanto, empiezan su sustitución, u será igual pues a nuestra base de la raíz, logaritmo de x al cuadrado más 1, todo al cuadrado. Entonces hay dos formas. Una, aplicar la propiedad para que la derivada sea mucho más sencilla, es decir, que yo puedo decir que el exponente que está en la base multiplica el logaritmo y lo puedo derivar. Entonces derivamos. ¿Cómo nos quedaría la derivada de nuestro logaritmo? Pues 2 dividida la base, que es x al cuadrado más 1, por la derivada de la base, es decir, 2x. Y todo por dx. De tal forma que nuestra derivada lo que nos dio fue 4x dividido entre x al cuadrado más 1. Todo por dx. Y debo verificar eso de la integral. Tengo una x multiplicando, sí. Tengo un denominador que sea x al cuadrado más 1, también. Los que no recordaron la propiedad, derivar el logaritmo, pues tampoco hay problema, es un poquito más largo, pero da lo mismo. Es decir, que si su u es el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 al cuadrado, y no recordaron la propiedad, pues derivan común y corriente el logaritmo. ¿Cómo sería común y corriente? 1 sobre la base sería x al cuadrado más 1 todo al cuadrado, por la derivada de la base. Eso sería una regla de la cadena, ¿sí? Es decir, que quedaría 2 de x al cuadrado más 1 por la interna, que sería 2x. Todo por dx. Y si lo hacemos de esa forma, se puede simplificar. Un x al cuadrado más 1 del numerador con un x al cuadrado más 1 del denominador. Y llegamos exactamente a nuestra misma respuesta. Es decir, du igual a 4x sobre x al cuadrado más 1 y todo por dx. ¿Listo? Entonces cualquiera de las dos. Acá se los coloco. Esto es derivando aplicando la propiedad. Entonces, antes de derivar,
se aplica propiedad del logaritmo. Y en el otro es derivar directo el logaritmo. ¿Listo? Despejan en cada uno su dx, es decir, que el x al cuadrado más 1 dividido 4x por du será igual a dx, ¿no? Y vamos y sustituimos. ¿Qué podemos hacer con el 6 desde el principio? Sacarlo de la integral. Había una x, había una raíz, lo que estaba dentro de la raíz dijimos que era u, había un denominador, y el de x que acabamos de despejar. ¿Listo? ¿Qué podemos simplificar? Pues las x al cuadrado más 1, y podemos simplificar también el x del numerador con nuestro x del denominador. ¿Listo? De tal forma que lo que nos quedó fue 6 cuartos de la integral de u a la u medio por du. 3 cuartos, que es lo mismo decir que 3 medios. Y integramos u a la 3 medios por 2 tercios. ¿Qué podemos hacer? Pues simplificamos 3 medios y simplificamos 2 tercios. Los 3 de numerador-denominador, el 2 de numerador-denominador. Y finalizamos nuestro ejercicio mencionando que tenemos logaritmo natural de x al cuadrado más 1, todo elevado a la 3 medios, más nuestra constante de integración. En otras palabras, la raíz de logaritmo natural, bueno, esto está al cuadrado, de x al cuadrado más 1 al cuadrado, pero todo elevado a la 3, más la constante. Profe, me gustaría que revisara el mío Camilo Olave después. Bueno, entonces, para los que nos está preguntando el compañero, digamos que el 3 medios se cancela con el término. ¿Sí, sí es claro? Sí, profe, es que me falta esa partecita. Sí, lo hice bien. Bueno, perfecto. Entonces, ahí está. No sé si alguien más tenga dudas en este ejercicio. Sí, sí, es que, digamos, o sea, yo pues creí que se podía multiplicar el exponente 3 con el exponente 2, por eso puse el a la 6. Falso, porque son, digamos, ¿cuándo se puede hacer potencia de una potencia? Es decir, que tú digas que tienes un x al cuadrado a la 3 y eso te da x a la 6, cuando el exponente 2 es de toda la base. Es decir, si fuese el logaritmo natural de x al cuadrado más 1, pero que todo estuviese al cuadrado y todo estuviese a la 3, eso sí sería a la 6. Pero tú no estás diciendo que el logaritmo está elevado a la 2, lo que estás diciendo es que la base del logaritmo está elevada a la 2, por lo tanto es falso multiplicarlos. Ah, ok, profe, ok. Es decir, lo voy a colocar acá. Una cosa es tener el logaritmo natural de 2, de x al cuadrado más 1, y otra cosa totalmente diferente es tener logaritmo natural de x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? El primero te determina que hay dos logaritmos con la misma base. El segundo te determina que es un solo logaritmo con una base, pues que está elevada al cuadrado. Ah, ok, profe. Sí. Ya, Muy bien. porque me quedó mal. Gracias. Listo, muy bien. Alcanzamos a mirar, Olave, a ver si alcanzamos a mirar cuál El tenía. primero, el de Euler, profe. Listo, ya lo reviso. Gracias. A ver. Listo, entonces el primero
lo que quedaría es, bueno, son las 11 en punto, aquellos que tengan de pronto clases y me excusan, pueden pues retirarse a su clase sin ningún inconveniente. Igual yo acá dejo el video con la explicación de esta pregunta del compañero, o si hay alguien más que tenga que preguntar, ¿listo? Entonces, para que tengan que irse a sus clases, que tengan un muy buen día, que les vaya muy bien. Recuerden que continúen con sus ejercicios. Dudas trabajamos el día sábado. Quedan pendientes por habilitarse 2 quizzes, ¿no? Entonces la idea es que dependiendo de cómo les vaya, yo les dije que de pronto podíamos repetir el quiz de hoy. Entonces yo reviso y les confirmo si efectivamente se los repito. ¿Listo? Bien, Bueno, entonces profe, hasta luego. cuídense los que tengan Sí, sus profe, clases. muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Gracias, Para profe. resolver la duda entonces a su compañero. ¿Qué pasó? Sería entonces, el ejercicio les proponía integral. Profe, una pregunta. Dime. Es que, si recuerdas, ayer lo que tuvimos el inconveniente es que no presentamos el de sustitución de valor inicial durante la clase. Recuerden que les vale por 2. Este les vale por ese ejercicio. Muchísimas gracias, profe. Y no se afanen. De lo que sí van a estar pendientes es de acordarme cuando yo genere las notas. Que no les vaya a aparecer ese 0, sino que les aparezca la nota del de hoy. Bueno, sí, señor. Muchísimas gracias, profe. No, ustedes. Entonces, tendríamos Euler a la x al cuadrado más 3 por dx. ¿Listo? Entonces empezamos. ¿A quién vamos a sustituir? Pues necesitamos sustituir al exponente de Euler, donde u sea igual. Hay 2 formas, ¿no? Desde el principio aplicar la raíz o sustituir. Entonces, lo vas a explicar de las 2 maneras. Quedaría Euler, el exponente, que es nuestro x al cuadrado más 3, y derivamos de tal forma que nos queda 2x por dx. ¿Listo? Despejamos el dx, es decir, que nos queda du sobre 2x igual a dx. Y entonces pasamos a sustituir. Entonces, un x inicial, una raíz que no usamos, un Euler que tampoco usamos, y lo único que usamos fue el u. ¿Listo? Y nuestro dx, que es du sobre 2x. ¿Qué podemos hacer? Entonces, cancelamos nuestras x, sacamos el 1/2 y quedó la integral de la raíz de Euler a la u por du. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta? Que la raíz es 1/2, ¿no? Entonces, en sí lo que tenemos es 1/2 de la integral de Euler a la u, todo elevado a la 1/2 por du. Y ahí tenemos la propiedad pues, de potencia de una potencia. Puedes multiplicar tus potencias. Es decir, que quedaría 1/2 de la integral de Euler a la u medios por du. Integral de Euler que ya sabemos resolver, pero que si tienes duda puedes volver a hacer la sustitución del exponente, ¿sí o no? Entonces, fíjate, el 2 del exponente está dividiendo. ¿Qué terminará diciendo? Que multiplica. Entonces nos quedaría 2 sobre 2 de Euler a la u medios. Todo más la constante de integración. Simplificas tus 2 y te queda Euler. Ya sabes que u es x al cuadrado más 3. Y todo está dividido entre 2. Más la constante de integración. Profe, tengo una duda sobre el 2. ¿Por qué se multiplica por qué se multiplica por 2? Recuerda que cuando tú estás, digamos que lo explicamos cuando vimos la propiedad del Euler, ¿sí? Si tú tienes la integral de Euler a la 3x por dx, tu integral era Euler a la 3x, y el 3 que estaba multiplicando pasa a dividir, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes? Que si tienes Euler a la x tercios por dx, lo que concluimos en ese tiempo fue que tenías el mismo Euler a la 3 de x tercios, pero como el 3 estaba dividiendo, pasaba a multiplicar. ¿Cuál es la explicación? Pues lo puedes deducir a través de la sustitución, ¿sí? Porque si acá en este caso
tu U sería 3X, el de U sería 3 por DX, significa que el de U queda sobre 3 igual a DX, ¿verdad? Entonces por eso dices que se divide entre 3 porque si haces la sustitución queda 1/3. Lo mismo si lo haces de esta forma. Si tú dices que U es igual a X tercios de U, te daría 1/3 por DX. Si despejas el DX, el 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Es que yo lo tenía, era multiplicar. Ah, perfecto. ¿Listo? Esta es la forma número 1, haciendo la sustitución. Pero desde el principio, algunos podrían de una vez operado la raíz. ¿Cómo? Pues quedaba la integral de x por Euler a la x al cuadrado más 3, todo elevado a la 1/2 desde el principio. Potencia de una potencia, pues me quedaría x por Euler a la x al cuadrado medios más 3 medios por dx. Y en este caso, pues u sería x al cuadrado medios más 3 medios. ¿Sí? Y de u sería x por dx. Porque derivada de x al cuadrado medios, lo voy a hacer aquí, x al cuadrado medios y derivas, queda 2x sobre 2. Se van los 2 y solo queda x. Y derivada de 3 medios, pues daría 0. Y ahí, pues ya queda la sustitución directa, porque quedaría la integral de Euler a la u por du. Es decir, Euler a la u más c. ¿Y quién es u? Pues x al cuadrado sobre 2 más 3 medios, más c. Y es una suma de fraccionarios homogéneos. Podemos dejar el mismo denominador y sumar los numeradores. Es decir, Euler, x al cuadrado más 3, todo dividido entre 2. Cualquiera de las dos formas era totalmente válida. Listo, profe, muchas gracias. Ahí como una última pregunta. Entonces yo puedo intuir que cuando tengo una suma, pero en este caso, en el exponente, sí se puede repartir el exponente de esa, por ejemplo, en Es que este no es caso, potencia, no es repartir el exponente, no es correcto lo que estás mencionando. O sea, es decir, lo que me estás expresando no es correcto. Ahí lo que hiciste fue distribuir las potencias, pero de multiplicación. Es decir, una cosa es tener x más 2 al cuadrado y que esto es falso, repartir potencias. ¿Sí? Eso es diferente. Pero acá lo que estás haciendo no es repartir potencias. Aquí lo que estás haciendo es como si tú tuvieses un x elevado a la 3 más x, por ejemplo, ¿sí? La potencia es 3x más 3. No es la base, sino eso es la potencia. Y elevado a la 2. Eso es diferente. En eso tú lo que sí puedes decir es que la base queda igual porque la operación no está en la base. Y lo que estás haciendo es multiplicando los exponentes, de tal forma que te quedaría 6 más 2x. ¿Sí? Entonces lo que tú me dices, profe, una suma distribuir potencia, no, eso nunca es posible. Lo que estamos diciendo es que es una misma base y estás haciendo potencia de una potencia. ¿Qué significa eso? Multiplicar potencias, no más. No distribuir potencia, no, estás multiplicando potencias. ¿Sí estoy siendo clara la diferencia? sí, profe, por lo que hay, esto significa que hay un Euler a la x al cuadrado por un Euler a la 3. Eso es por eso que se puede hacer así, ¿cierto? Es porque el Euler tiene un exponente, no una base. ¿Sí? Entonces, lo que tú estás diciendo es prácticamente, si tú tuvieses el x al cuadrado más 3 a la 1/2, ahí no puedes hacer nada. Lo que tú estás diciendo es que tienes Euler elevado a la x al cuadrado más 3, todo elevado a la 1/2. Entonces, lo que estás diciendo es, la base sigue siendo Euler, por eso no cambia la propiedad. Y tus exponentes Sí, son claro. potencias. Ay, profe, gracias. Ya, Listo. ahí voy, gracias. Listo, perfecto. Entonces, por eso se puede hacer cualquiera de las dos. Cuando haces la sustitución, para que no se te confunda, pues lo puedes hacer de esa manera y luego ya, pues te queda el Euler a la 1/2. Si lo haces, por ejemplo, de la forma número 1. Con eso vas a la fija de que no te vas a confundir de pronto dentro de las propiedades. Ok, profe, gracias.
Bueno, no, a ti. Entonces sigan trabajando en sus talleres. Nos vemos el día sábado para mirar en qué dudas les colaboro y también se habilita otro quiz. Profe, ¿cuándo se habilita el otro quiz? Qué pena. El día sábado ya yo creo que habilito, de aquí al sábado creo que habilito uno. Nos quedan 2 quizzes de los 5 de sustitución. Entonces la idea es habilitar uno más y ya el sábado habilitamos el último. Pues la idea es que sigan avanzando en talleres porque pues estos quizzes son sus talleres, estos son ejercicios de sus talleres. Que pues algunos de pronto no los han preguntado, ya sea porque no los han hecho o ya sea porque sí los tienen claros, cualquiera de las dos. Entonces la idea es habilitar otro quiz de aquí al sábado para pues comentarles y mirar qué dudas tienen y el sábado seguimos con dudas y antes después, perdón, de resolver cualquier duda, volvemos y generamos el otro quiz. Listo, profesor, que queda pendiente ahí de pronto que usted nos ayude si acaso con el otro. Ah, sí, con repetir el de hoy, como para que Ah. esté ya haciendo práctica. Yo ahorita voy a revisar cómo les fue y yo les confirmo por el grupo si volvemos a habilitar el otro. Listo, profe, ojalá, gracias. Bueno, cuídense mucho, chicos, que estén muy bien, que tengan buen día. Hasta luego, profe, muchas gracias. Ujú.